Y hoy comenzamos la segunda carta a los tesalonicenses, ya que concluimos la semana pasada el último capítulo 5, viendo la primera carta, contexto similar, muchas cosas similares que están pasando, pero vamos a entrar un poquito de lleno en lo que está ocurriendo y vamos a estar en el capítulo 1, todo el capítulo 1. Eso me tiene un poquito de paciencia, lo que trabajamos este pasaje, por lo que entonces le pido que vaya a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y vamos a estar entonces leyendo el capítulo 1 en su totalidad. Se puede quedar sentado, por favor, en reverencia a la palabra del Señor, y cuando lo tenga puede decir amén. Amén. La palabra del Señor dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no le obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme, y esto es importante, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ya hemos orado, ya hemos cantado y ahora simplemente preparamos nuestras mentes para recibir la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Ayúdame a mí, tu siervo, ayuda a los hermanos, los invitados, a que podamos, Señor, prestar oídos a lo que tú tienes que decirnos en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En la vida cotidiana, a menudo podemos caer en uno de dos extremos: en lo permisivo por un lado y en lo restrictivo por el otro. Por ejemplo, con el dinero podemos ser tacaños, ¿verdad? Ustedes me entienden esa palabra. Podemos ser duros, sigo maceta y hay otras palabras más. Muy destructivo, o podemos ser muy liberales. Y entonces botar el dinero, gastarlo, es uno de dos extremos. Igual con la comida, o somos demasiado permisivos, donde somos glotones, o simplemente somos demasiado restrictivos, donde entonces no permitimos que nuestro cuerpo recoja los nutrientes necesarios. Todo como que en la vida puede tender a caer o a la derecha o a la izquierda. Cualquier coincidencia con la política, no es coincidencia. Hay derecha y hay izquierda. So que de manera similar, muchos de los que estamos aquí presentes, incluyéndome a mí, venimos de un contexto de iglesia donde ha habido generacionalmente y por la historia un contexto o un énfasis desmedido en la santidad personal. Pero este énfasis desmedido en la santidad ha sido sin un entendimiento claro, esa es mi percepción, de lo que es la gracia. Esto lo que significa es que en este
contexto desmedido, se ha puesto como que se entiende que sí, la salvación es por pura gracia, no hay nada que podamos hacer, pero por otro lado, toda la vida de santidad depende de mí, depende de lo que yo hago. Somos al punto que nos restringimos tanto de nuestra libertad en Cristo que cualquier pensamiento, cualquier actitud que nos cogiera así como fuera de balance pudiera poner nuestra vida de salvación en peligro. Y déjeme decirle que todavía, lamentablemente, este pensamiento sigue vigente. Pero a la misma vez hay una contraparte. En el mundo latino hemos experimentado quizás en los últimos 20, 30 años un resurgir de lo que se conoce como la doctrina de la gracia. O sea, muchos hemos sido capturados y hemos creído las doctrinas de la gracia, donde nos deleitamos, donde hemos aprendido que estamos seguros en Cristo, de que nuestra redención recae totalmente en las manos del Señor. Sí y amén, y damos gloria a Dios por eso. Sin embargo, aunque agradecemos a Dios por este resurgir y esperamos que este mensaje de gracia siga fluyendo en toda Latinoamérica y en todo el mundo, todavía, otra vez, podemos caer en uno de los dos extremos donde podemos tener un concepto errado de la gracia. ¿Cómo así? Quizás me puede preguntar usted en esta mañana. Bueno, porque no solamente en la historia de la iglesia, sino que muchos en la época presente quizás nos hemos refugiado en ese eslogan de la sola gracia, que entonces divorciamos por un lado nuestra salvación y por otro lado divorciamos nuestra vida de santidad y nuestro crecimiento espiritual, incluyendo nuestros sufrimientos. De hecho, cuando sufrimos, decimos, ¿cómo es posible que esto me esté ocurriendo? Como que divorciamos la salvación de todo nuestro entorno, de nuestra vida diaria. Y déjeme decirle que aunque por conocimiento o por intelecto quizás no se ha divorciado, al menos somos bastante inconsistentes en vivir de una manera que parece que no entendemos claramente la gracia de Dios. Porque lo queremos, parece que de alguna manera la libertad, el individualismo de la cultura, entonces se mete dentro de la iglesia y queremos plena libertad. Queremos satisfacer nuestros propios deseos. No queremos matar los deseos de la carne. No amamos la santidad lo suficiente como para restringir ciertas cosas. No amamos a Cristo lo suficiente para decir bienvenido a los sufrimientos, porque si sufrimos es por su causa. Nosotros no entendemos muchas veces eso. O lo tiramos para un lado como cosas de muy poco valor. Pero el problema es que este entendimiento de la gracia es totalmente foráneo a las Escrituras. La libertad de la que nos habla Cristo es libertad del pecado, pero no es libertad para pecar, sino es ser libres para no pecar. Y claro, antes de que alguno pueda pensar diferente, hablo en términos generales. Dios siempre ha preservado un remanente en su iglesia donde amamos la santidad. Abrazamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Perseguimos la santidad. Pero es a mi entender, y si no somos cautelosos, y si escuchamos más las voces de afuera, escuchamos más las voces de la cultura, me temo que el peligro de esta, como a veces llamamos la hipergracia, o la indiferencia a nuestra vida en santidad, o a la diferencia cuando tenemos sufrimiento, lo podemos echar hacia un lado y pensar que estemos bien, o pensar que estamos viviendo en la gracia. Pues déjeme decirle que cuando vemos la historia, no solamente de la iglesia, cuando vemos la historia presente, inclusive en los años 30, donde el teólogo y pastor Dietrich Bonhoeffer tuvo que escribir un tratado teológico, en un momento dado, escribió un tratado sobre el Sermón del Monte, sobre este tipo de pensamiento de la gracia de la época. Él estaba enfrentando la guerra mundial. Él estaba enfrentando donde la iglesia luterana del momento había abandonado sus convicciones. Ya voy con la cita, dame un minuto. Había abandonado sus convicciones para ceder al régimen de Hitler. Y habían puesto toda su vida de santidad, toda la vida de ellos como creyentes a un lado para hacerle caso al gobierno tiránico de Hitler.
Y fue un momento así donde la vida de Bonhoeffer fue sacudida. Y vio la necesidad de escribir un tratado sobre lo que significa el verdadero discipulado, el caminar con Cristo, el que muramos a nosotros mismos. Este teólogo fue el que inició este concepto, por un lado el de la gracia barata y por otro lado el de la gracia costosa. No sé si ustedes en algún momento dado han escuchado estos conceptos. Pues yo quiero que para esta introducción definir entonces lo que significa la gracia barata y al final del sermón definiré lo que significa la gracia de alto costo. Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Qué es la gracia barata según Bonhoeffer? Él dice, la gracia barata es gracia como una doctrina, un principio y un sistema. Significa perdón de pecados proclamado como una idea cristiana de Dios. Se sostiene que con una aceptación intelectual de esa idea es suficiente para asegurar la remisión de pecados. La gracia barata es la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento, bautismo sin disciplina de la iglesia, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. Gracia barata es la gracia sin el discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo viviente y encarnado. Hermanos y amigos, si este es tu concepto de la gracia, una gracia que no demanda nada, pues déjame decirte en esta mañana que entonces nuestro concepto de la gracia está errado. Pero y aunque tu concepto de la gracia no sea pero tú dices vivir en la gracia, pero tu vida refleja algo totalmente contrario, no estás viviendo de una manera consistente con la gracia, queriendo decir que también podemos encontrarnos viviendo de manera errada. Entonces yo creo que aquí hay dos preguntas que podemos hacernos en esta mañana. Primero, ¿qué tiene que ver esto que yo estoy diciendo con nuestro pasaje de hoy? Y lo segundo es, ¿cómo podemos nosotros ver la operación de la gracia? Es decir, ¿cómo se ve la gracia en la vida de un creyente? Bueno, en este pasaje veremos cómo luce la gracia de Dios, cómo obra la gracia de Dios en la iglesia de los tesalonicenses. Este pasaje nos ayudará a entender el concepto de la gracia, no solamente como un favor inmerecido, lo cual eso es lo que significa, pero también como el poder de Dios que mueve a una iglesia a vivir en santidad y vivir soportando los sufrimientos. Por esta razón he titulado el sermón de hoy, La fe que persevera y aumenta en el sufrimiento. Por lo que entonces ahora entrando en nuestro texto, quiero que veamos los primeros dos versículos, donde vemos el saludo de Pablo y sus colaboradores. Ahí estaba Pablo, Silvano y Timoteo, Timoteo, que escribieron esta carta a esta iglesia. Y el contexto es similar, si usted estuvo aquí en semanas pasadas, el contexto es similar a la primera carta. Hay persecución por causa del evangelio, hay un imperio donde persigue a los cristianos, por lo que entonces vuelve y le escribe a esta iglesia para animarlos, pero también el contexto es que muchos habían dicho que ya Jesucristo había regresado, unos temían de qué es lo que iba a ocurrir con aquellos que habían muerto en Cristo, si iban a volver a ver a aquellos creyentes que habían muerto en Cristo. Que había falsa doctrina que se había entrado en la iglesia. Por lo que entonces podemos ver que esta carta sigue esa continuidad. La falsa doctrina parece que se alejó, pero volvió. Y Pablo vuelve y escribe para animar a la iglesia. Vuelve a corregir esos errores. Vuelve a traer consuelo. Por esta razón entonces podemos ver que en el inicio de esta carta, él le da un saludo. Dice, gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, Pablo sigue estableciendo en qué autoridad él viene en el nombre de Dios, viene con autoridad apostólica para traer este mensaje de gracia y paz que necesitan en momentos difíciles, en tiempos turbulentos de aflicción y sufrimiento. Que, by the way, que no les daba excusa para no vivir en santidad.
Y esto es algo que no podemos dejar pasar por desapercibido, este saludo de gracia y paz, porque algo que necesitaban ellos era paz en medio de la confusión doctrinal, en medio de donde habían falsos profetas diciendo ya Cristo ha venido. No, Cristo no había venido aún. Pero podemos ver que algo estaba ocurriendo. Había gracia en la vida de ellos. Había una gracia que se estaba manifestando en ellos a pesar del momento difícil. Que entonces necesitaban paz, pero gracia había y mucha. Y entonces ahora en los versículos siguientes, del 3 al 10, que es como, para decirlo así, el grueso del pasaje, o la parte sustantiva del pasaje, donde entonces vemos que vuelve Pablo y le da gracias a Dios por la fe de los tesalonicenses. Como que vuelven y repiten algo similar de la primera carta, donde vuelven y ofrecen su gratitud al Señor. Porque hay una iglesia que está viviendo de una manera que le agrada a Dios en medio de aflicción. Pero no solamente lo deja ahí, dice que su fe ha aumentado grandemente y que el amor de cada creyente estaba abundando más y más. Fíjense, en un contexto de tribulación, en un contexto donde había persecución, crecía su fe y amaban más a más. Y si nos podemos recordar la semana pasada, los que estuvimos aquí, el pastor Félix nos habló de cómo se vive una vida en comunidad, desde el último pasaje, en el capítulo 5, los últimos versículos, cómo vive la comunidad eclesiástica, cómo nos amamos mutuamente. Y aquí ahora entonces remonta en su segunda carta y dice, están viviendo en amor, están abundando en el amor por otros. Y de eso es que se trata la vida cristiana. De eso se trata la vida en amor. Le está diciendo, están amando como deben amar. Pero no lo deja ahí, sino que el versículo 1 dice que su fe aumenta. Y no solamente que aumenta grandemente. Bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Podemos ver que en el versículo 4, Pablo y sus colaboradores hablaban con orgullo de esta iglesia, con otras iglesias en diferentes regiones y ciudades y en otros países, porque estaban soportando y tolerando el sufrimiento. En otras palabras, estaban perseverando en su fe en Cristo. Por lo que la gracia que la iglesia ha recibido como favor inmerecido, ahora se ve reflejada en la perseverancia. No es algo de la boca para afuera, es algo que se está viendo en el día a día. Porque aquí podemos ver algo interesante. Porque la gracia que Dios nos otorga, que podemos ver que entonces Pablo escribe en Efesios capítulo 2, que él habla de la fe, que es un don de Dios, es un regalo. Podemos ver que es una fe que no podemos adquirir por nuestra propia cuenta. Es un favor inmerecido. Pertenece solamente a la gracia soberana de Dios. Sin embargo, es donde aquí se separan los niños de los hombres. Porque la gracia que despierta a Dios en el creyente por medio de la fe es la que mueve y sostiene al creyente en toda su vida. No necesitamos fe solamente para creer. Necesitamos fe para vivir en la vida cristiana. Lo que significa entonces que esta fe que recibimos por su gracia no nos deja estéril. No nos deja sin vivir la vida del creyente. Es algo más que una verdad intelectual, algo que simplemente comprendemos con la mente. Y es aquí donde yo creo que muchos pudiéramos malentender lo que significa la fe. Porque el entendimiento más básico que tenemos de la fe es que la fe es creer. Sí, ciertamente la fe es creer, pero no solamente es creer. Porque si la fe fuera solamente creer, cualquier persona que dice que cree en Dios obtuviera la salvación, aunque viviera de una manera contraria a las Escrituras.
Por lo tanto, es creer, pero es mucho más que creer. Por lo que entonces esto me lleva a que a mí me gustaría compartirle a ustedes en esta mañana, todavía, al menos 7 actos o 7 obras que la fe tiene en un creyente. Estos 7 actos fueron escritos por el teólogo Francis Turretin. Yo no soy tan inteligente, pero me parece que en la Escritura podemos ver 7 actos de lo que es una fe genuina y vamos a comenzar a enumerarlas. Número 1, podemos ver que la fe es conocimiento. Es un conocimiento donde entendemos que estamos perdidos y que necesitamos la gracia de Dios. Ese es el primer acto, el conocimiento. El segundo acto, by the way, los primeros 2 actos son de manera intelectual. Los próximos 5 va a notar que son del corazón. Eso no se pierde conmigo. El primero, conocimiento. El segundo, la fe es asentir o afirmar. ¿Qué significa? Yo afirmo el conocimiento o afirmo una verdad que se me ha compartido y la doy como cierta. Eso es afirmar. Tercero, otro elemento o acto de la fe es la confianza. Esta confianza es una persuasión práctica del intelecto, es algo que me mueve del conocimiento a entonces moverme para que mi corazón entonces empiece a amar y desear esto que yo he aprendido. Ve, ahí puede ver donde de la 3 para abajo empiezan los asuntos del deseo del corazón, los cambios profundos como estamos estudiando los miércoles. El cuarto es refugio. El refugio es cuando nosotros buscamos y añoramos ser salvos, que entendemos que necesitamos a un Salvador, necesitamos descansar, ir completamente de él, refugiarnos. Otra vez es un acto del deseo. La número 5 es la recepción, o otras palabras, recibir. Es cuando nos apropiamos y recibimos su ofrecimiento, donde lo abrazamos, donde nos adherimos, como si fuera un pegamento, nos pegamos para no soltarnos y somos unidos a Él. Recibimos, lo abrazamos. El sexto es el acto del reflejo o la reacción. Es como para decirlo de otra manera, es como una respuesta. Esto, después de haber recibido los demás actos, concluye que cree, porque Cristo ciertamente murió por él y le pertenecen todas sus bendiciones. Y no solamente eso, sabe que su seguridad recae en él y que le da su única felicidad. Es como decir una reacción de lo que hemos recibido de esa verdad. Y por último, descanso. En este descanso somos consolados y tenemos confianza. En este descanso, no importa los sufrimientos que podamos tener, nosotros descansamos y nos gloriamos en la adversidad, porque aunque el mundo se mueva y se estremezca, nosotros seguimos descansando en Cristo, seguro en Él. Estamos confiados en que el que comenzó la buena obra la llevará a completa perfección, queriendo decir que no estamos hoy, ¿tendré mi salvación? ¿No la tendré? ¡Ay, la perdí! ¡Ay, la gané! Y vivimos en una ambivalencia, no descansamos que el que comenzó la obra la terminará para el día de Jesucristo. Amados, porque entonces es necesario hoy en el siglo XXI y a la Iglesia Bautista Ciudad de Dios aclarar lo que es la fe. Pastor, usted está insultando nuestra inteligencia. No, hermano, no estoy insultando la inteligencia de nadie. Es para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Porque por mucho tiempo nosotros hemos vivido en una cultura que ha asumido y ha creído que sabe lo que es la fe. Nos hemos acostumbrado a un cristianismo cultural donde muchos, todos afuera dicen amén, Dios te bendiga, todo el mundo es cristiano. Pero cuando se trata de la vida práctica, ahí entonces otro cantar. La vida de fe no se ve. Otra vez, como si fuera la fe algo abstracto que no se ve. La fe se deja en algo teórico puramente. Pero déjeme decirle
que la iglesia en Tesalónica tiene mucho que enseñarnos a nosotros sobre la naturaleza de la verdadera fe, sobre la naturaleza de la verdadera gracia, cómo luce la gracia obrando en fe en esta iglesia. Porque después que Pablo da gracias a Dios, otra vez da gracias a Dios porque sabe que recae en él y no en ellos, pero después que da gracias por su fe en la tribulación, en la dificultad, en el sufrimiento, él dice en el versículo 5 que ese sufrimiento y esas aflicciones son una señal evidente del justo juicio de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto de que es una señal evidente del justo juicio de Dios? ¿Estaba Dios pasando juicio por la iglesia en Tesalónica por algo mal que habían hecho? No, sino que por medio del sufrimiento Dios estaba haciendo dos cosas importantes. La primera es que por medio del sufrimiento la iglesia estaría revelando su fe genuina, lo cual los hacía ser dignos del reino de Dios. Ahora bien, déjeme aclarar bien, esta dignidad, no se crea que es algo mérito personal. Esta dignidad recae en la legitimidad de la fe, no en los méritos personales. Son dignos porque la fe como un acto de gracia de Dios es real y vivo y eficaz en ellos. No por algún mérito personal que ellos merecían. Eso que es un acto de Dios, es por gracia de Dios. Podemos ver que la fe de ellos se hace evidente en los momentos difíciles. Y Pablo les asegura que como su fe aumenta, el reino de Dios es de ellos. En otras palabras, lo que ellos tanto anhelan, que llegue el reino de Dios porque están sufriendo, será una realización. Porque se ve que ellos aman, se ve que ellos viven la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque perseveraron. Su fe fue evidente, se vio en su perseverancia. Pero ¿qué más está haciendo este justo juicio de Dios? Lo segundo que está haciendo Dios, y lo vemos en el versículo 6, es porque después de todo, porque después de todo es justo que Dios le pague con aflicción a los que lo afligen. En otras palabras, la iglesia está sufriendo ahora y está usando Dios el sufrimiento para mostrar la veracidad de su fe, pero a la misma vez Dios va a castigar el opresor. Mientras ellos están viviendo, están sufriendo, ellos están diciendo lo que Dios va a revelar en su justicia es que su fe es genuina, pero que en el día final yo voy a hacer juicio. Yo voy a hacer justicia por ustedes, por lo que ustedes han hecho contra la iglesia. Y amados amigos y hermanos, en esta mañana yo les tengo que decir que nuestro país, Puerto Rico, ha sido recipiente de la obra misericordiosa de Dios. Dios ha permitido que este país conozca el Evangelio. Dios ha mostrado su gracia enviando a predicadores que expongan su palabra con fidelidad. Pero déjeme decirle algo, los tiempos cambian. Los tiempos están cambiando y cambiarán. Y si no nos agarramos de Cristo, temo que nuestra fe será probada y será evidente en el día final si nuestra fe realmente era genuina o si nuestra fe era una fe falsa. Porque la fe bíblica se prueba en el fuego. La fe bíblica no se prueba en la comodidad, no se prueba en el bienestar. Tendremos que entonces hacernos la pregunta, iglesia, en esta mañana. ¿Nosotros queremos comodidad ahora o preferimos comodidad después? Porque yo creo que hemos estado muy cómodos. Pero el patrón bíblico que hemos visto es que Dios envía adversidad. Él envía aflicción a nuestras vidas para probar si verdaderamente estamos en la fe. A los creyentes en Tesalónica les trajo persecución. No se asombre si a nosotros en Puerto Rico en unos años nos traigan persecución. Que Dios nos libre, pero no lo sabemos. En esa época de la iglesia en Tesalónica
existía un imperio de tiranía. En la época del teólogo que les dije al principio, de Dietrich Bonhoeffer, existía una tiranía en el gobierno de Hitler. Y él se opuso y le costó su vida. Ahora bien, la pregunta que debemos de hacer nosotros hoy, en esta comodidad que tenemos, y como se están viendo las cosas, ¿estamos nosotros preparados si nos toca la tiranía a nuestras puertas? ¿Tenemos una teología de sufrimiento como para el creyente? Porque yo no sé, porque cuando miramos el estado político de la nación americana y de Puerto Rico, la cosa como que no tiende a verse muy bien. Otra vez, o nos vamos para la derecha o nos vamos para la izquierda. Es como que no hay un balance en el medio. Y déjame decirle que yo no le traigo esto como una persona alarmante, ni para alarmarlo y para decirle, wow, el pastor va a decir que algo va a pasar. No. Pero no podemos ser ignorantes tampoco de los tiempos. No podemos ser ignorantes. Yo creo que esto es un buen momento para, como le dijo Pablo a la iglesia en Tesalónica en la primera carta, en que nos confortáramos cada uno con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros queremos que las cosas mejoren y oramos, Señor, cuida a tu iglesia, cuida a esta nación, cuida a este país, cuida al mundo. Pero a la larga nosotros no tenemos la respuesta y la tiene Dios. Pero déjeme decirle que aún que la pasemos bien, aún que la tiranía nunca nos toque y que el Señor nos libre, debemos saber que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Yo quisiera, si yo pudiera cambiarla, yo la cambiara, créeme que yo la cambiara. Si yo pudiera, claro que sí. Porque yo digo esto y yo lo digo con temor y temblor. Pero cuando vamos a las páginas de la Escritura es evidente que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Es como lo dice el versículo 11. Porque es la manera que somos dignos de entrar en el reino de Dios. Es el camino del discípulo seguir a su maestro y a su Salvador. Y el Salvador lo dijo muy bien. En el mundo tendrás aflicción. Pero confía. Ten fe genuina. Confía. Ten toda tu esperanza en Él. Fe verdadera. Yo estaré contigo hasta el final, hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros. Pero amados, creyentes y amigos, qué olvidadizos somos. Qué olvidadizos somos de las palabras del Maestro. Cristo mismo nos dijo y nos enseñó que sufriríamos. Pero todavía cuando sufrimos nos sorprendemos como si fuera algo. ¡Ay, qué raro! ¡Qué extraño! Nos pasa, somos olvidadizos, nos sorprende. Otra vez, yo creo que por los tiempos de bonanza y de comodidad que Dios nos ha dado en su pura gracia y misericordia, nos sorprende. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a recordarnos que este es el camino del creyente. Fue el camino de nuestro Salvador y fue el camino que nos dejó. Pero déjeme decirle que no todo es negativo. No todo es pesimismo. No estoy aquí para que esto sea un sermón pesimista. Porque ciertamente Jesús le va a dar alivio a su pueblo. Él va a traer consolación eterna a su iglesia. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿El martes? Versículo 7 nos dice cuándo esto llegará a su conclusión. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Fíjate que Pablo incluye con sus colaboradores. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día
y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Hace unas semanas el pastor Félix predicó y habló sobre el arrebatamiento. Y yo tampoco voy a hablar de eso. No entraremos en eso. Si usted desea volver a ese sermón, puede ir, ¿verdad?, a los medios sociales, SoundCloud, Apple Podcast y escuchar lo que él tuvo que decir. Pero aquí ahora lo que vemos es la esperanza que ahora Pablo le da a los creyentes en Tesalónica, de que habrá alivio, habrá total descanso del sufrimiento. Pero también por otro lado dice que habrá destrucción eterna para el impío. Él dice, en aquel día, o sea, ¿qué día? El día de su venida. Ese es el día donde entendemos que todo llegará a su consumación. Porque ese es el día donde Cristo vendrá como juez para juzgar a los no creyentes. Otra vez, no estamos aquí para especular cuál es ese día. La palabra no nos dice cuándo esto va a ocurrir. Pero es claro que quien va a tomar la venganza, quien va a tomar juicio en sus manos es Cristo. Ese día, como dice Mateo 25, Él separará a un lado sus ovejas y por otro lado separará a las cabras, aquellos que no son de su redil, de su rebaño. Ustedes pueden ver entonces la importancia que tiene la fe en la vida de un creyente. No es solamente puramente creer. No es solamente un conocimiento solo lo que salva, sino que es el conocimiento de una fe que nos mueve a obedecer el Evangelio. Esta es la naturaleza verdadera de la fe. Viviendo en obediencia al Señor, otra vez, no solamente en momentos buenos, en momentos de bienestar, en momentos de donde estamos pasándola bien, gloria a Dios por eso. Pero la fe se ve en el momento difícil. Y déjeme decirle que saber esto es crucial. Porque Pablo está haciendo una distinción entre los que obedecen por un lado y los que no obedecen por el otro. Hay un castigo eterno. El infierno es real. Por lo que entonces como iglesia tenemos que comenzar y seguir viviendo de una manera digna del reino. A los que estemos viviendo de esta manera, amén. A los que no, apretémonos el cinturón y vivamos con la fe que se nos ha sido dada. Esto no es motivo de pereza espiritual. Tenemos que crecer en nuestra fe en el Señor. Es en las dificultades donde los creyentes podemos aumentar en nuestra fe. Fíjese, dice que nuestra fe aumenta. Qué interesante. Pero ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos pasan sufrimientos? ¿Aumenta nuestra fe? Hace así. Digo, tampoco hay que tener mucha, porque la palabra dice que, ¿verdad?, con el tamaño de una semilla de una mostaza. No estamos hablando de una super fe, ni una gran fe. Pero en vez de que la fe aumente, lo que hace es que disminuye. ¿Por qué? Otra vez. Yo creo que es porque, para decirle un buen boricua, nos gusta el mango bajito. Fácil de agarrar. Pues también nos gusta el ñame blandito. ¿También se dice así también? Que no hay que... qué rico, suave. De hecho, ya yo no como ñame, pero es rico. Nos gustan las cosas bien suaves. Eso es natural. Pero esta iglesia nos enseña que en tribulación su fe creció. Ellos vieron este momento como una oportunidad de agarrarse del Señor, no para soltarlo, porque hacemos muchas veces aflicción. Ay, ¿y quién paga los vidrios rotos? Es que esté Dios. ¿Por qué tú me haces esto? Dios paga los vidrios rotos. Dios paga los vidrios rotos y Dios está diciendo, agárrate de tu fe. Esta es la fe verdadera, la fe genuina.
Es aquí donde verdaderamente yo puedo ver que tú me sirves. Que las aflicciones tienen dos propósitos. Uno, yo puedo ver que nos hace más como Cristo. Y segundo, nos revela la autenticidad de nuestro caminar cristiano. Entonces, ¿a quién estamos amando? ¿Adoramos a nuestra comodidad? ¿O adoramos a nuestro Salvador, el que nos libró de la ira venidera? Vayamos entonces a los últimos dos versículos, 11 al 12, la oración final de Pablo. Y termina de una manera un poco similar de como él comienza. Él comenzó dando gracias a Dios por la fe de esta iglesia. Ahora ora para que Dios los continúe haciendo dignos de este llamamiento y para que cumpla todo deseo de bondad y obra de fe en poder. Como le dije hace unos minutos, el llamamiento que hace Dios cuando nos emplaza es una fe que nos hace perseverar. Entonces Él ora para que continuemos en esa trayectoria. Él ora por la iglesia, por ende nosotros podemos agarrar esa oración, hacerla de nosotros. Señor, ayúdame a perseverar en ti, porque realmente es difícil el caminar cristiano. Aquellos dijeron que te costará todo. Podemos ver donde realmente te cuesta toda tu vida. Que el apóstol sabe que la iglesia debe perseverar en la fe, debe crecer en la fe. Pero amados y amigos, ¿quién es el que cumple esta obra de fe si no es Dios? Otra vez, como comenzó el versículo 3, las gracias se las da a Dios por lo que obra en nosotros. Pero fíjese qué interesante como Él lo pone aquí, que es una fe que obra en poder. O como diría Santiago, es una fe que obra, no es una fe estéril, no es una fe que está sola. Es una fe que salva, pero es una fe que no solamente salva, sino que cambia. No es una fe que solamente cambia, sino que es una fe que nos hace perseverar. Y como dice Pablo en Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Por lo tanto, fe sin poder no es fe. Pablo le dice, continúen la vida que llevan y yo estoy orando por ustedes, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide. Pero comienza con un acto de gracia y continúa con un acto de gracia. No es que comienza por gracia y termina por obras. Y fíjense, si se nota en el primer versículo, donde él comienza dando un saludo de gracia, él termina el último versículo 12 con gracia. Esta gracia que nos otorga en la salvación es para que se manifieste en nuestra vida diaria, para que lo podamos glorificar en todo nuestro entorno. Porque cuando no vivimos como cristianos, dice aquí que esta gracia se nos dio para glorificar a Cristo, para que Él se lleve toda la gloria, como dice el versículo 12, a fin de que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Entonces, cuando no vivimos de esta manera, cuando no vivimos perseverando, cuando no nos vivimos por la gracia que nos ha sido otorgada, lo que hacemos es que aplastamos el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué? Aplastamos la gracia. Versículo 12, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la ¿qué? A la gracia de nuestro Dios. Hermanos, yo creo que hemos visto claramente lo que debe ser vivir por la gracia. Pero tengo dos preguntas para nosotros en esta tarde ya. ¿Por qué será que muchas veces no vivimos como creyentes?
¿O no vivimos como que nuestra fe está creciendo? ¿O por qué podemos vivir con un concepto errado de la gracia? Que podemos decir que creemos en la gracia y no vivimos de una manera digna del reino. Yo tengo mi propio análisis, mi propia opinión. Y como yo soy pecador igual que ustedes, cuando hago introspección a mi propia vida, yo creo que es que a veces amamos demasiado al mundo. O pensamos que Dios es indiferente a la manera que vivimos. Porque de todos modos Dios está en el cielo y yo estoy acá en la tierra. Yo no creo que le moleste que yo viva de cierta manera. Pero no es así. Porque si estamos en Cristo, Él vive en nosotros por medio del Espíritu de Dios que se nos ha sido otorgado. No es que simplemente está allá. Es que sea eso manifiesto genuinamente en nosotros. Mi preocupación entonces es, viendo esto y viendo el estado espiritual, es que podamos creer que pertenecemos a Él, cuando es posible que simplemente tengamos un conocimiento intelectual de Dios, pero realmente no tenemos estos actos de la fe que vimos hace un momento, que no confiamos, que no nos refugiamos, que no lo recibimos y que no descansamos en Él. Porque amemos demasiado al mundo. Pero ¿qué tiene que enseñarnos entonces la iglesia en Tesalónica en esta mañana, esta tarde ya? Nos enseña a perseverar en el sufrimiento. Nos enseña a vivir en santidad. Porque entonces lo más que valoramos nosotros es a Cristo. No es nuestros ídolos, no es el bienestar, no es el confort, sino que amemos a Cristo por quien es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Este sufrimiento que es real, que es genuino, que muchos vamos a enfrentar de diferentes maneras, es solamente una pizca en comparación con la gloria venidera. Pero otra cosa es que el sufrimiento presente es una pizca con el castigo que recibirá el impío. Porque como leíamos en el Salmo 10, parece que el impío le va bien, parece que el impío va floreciendo, parece que wow, tiene su mejor vida ahora, imagínate, disfrútala. Pero el salmista dice que también Dios va a hacer juicio un día. Y esa es nuestra esperanza. So que, querido hermano, en esta tarde, no importa por qué aflicción Dios te pueda estar pasando hoy. Si tú estás pasando por ahí, Él sabe por qué lo está haciendo en ti. ¿Te has preguntado si Él te ha pasado por estas aflicciones para que aprendas a amarlo más? Para que tú aprendas a atesorar más a Cristo en lugar de darle más atención o amar más otra cosa que le diste más importancia que a Dios. No le preguntas a Dios por qué tengo este problema, por qué no se soluciona, por qué no se resuelve. Pues yo creo que es para que te des cuenta, amigo y hermano, en esta mañana, como dice el pastor, como dijo en una ocasión pastor Tim Keller, no está ahí, pero se lo digo, él dijo una ocasión, casi siempre no nos damos cuenta que Jesús es todo lo que necesitamos hasta que Jesús es todo lo que tenemos. Por esta razón, yo creo que lo que describe Pablo del futuro cuando Cristo aparezca en gloria, no solamente debe ser para ese momento, pero para nosotros también. En el versículo 10, donde Él dice que en aquel día que Él venga y sea glorificado, será admirado. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos admirando a nuestro Salvador? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos atesorando a nuestro Salvador? Porque si estás esperando al último día para admirarlo y no lo admiras hoy, too late. Es muy tarde, tienes que comenzar admirándolo hoy para admirarlo después. Tienes que comenzar amándolo hoy para cuando venga ese día que tú dices, wow, yo pasé por lo que pasé, pero valió la pena.
valió la pena porque ahora tendré un eterno deleite y gozo con aquel que es mi fuente de gozo, es mi fuente de deleite. Déjame decirte que este Cristo es el que vivió la vida perfecta de obediencia a su Padre por ti y por mí. Al punto de que murió la muerte que ni tú ni yo podemos morir. Imagínate si debemos de tener nuestro gozo y nuestro deleite y admirarlo a Él, que Él resucitó la vida que ni tú ni yo podíamos resucitar. Porque hoy día está a la diestra del Padre, gobernando todas las cosas. ¿Y sabes qué? Gobernando sobre nuestras aflicciones también. Ese es el evangelio que predicamos. El evangelio que hemos creído. Que Él es nuestra única esperanza, nuestro único deleite. Y si hoy perseveramos es porque nos ha dado la fe y caminamos en la gracia correcta que nos ha dado. Para aquel que está aquí que no conoce a Cristo, aquel que quizás está aquí de invitado, no entiende quizás mucho de lo que se está diciendo aquí, este mensaje de gracia también puede ser tuyo. Es un regalo, sí, es un favor inmerecido. Dios por medio de su Hijo lo envió para morir por ti. Y si tú pones tu fe completa, obedeciendo al Señor, caminando en arrepentimiento, Él puede salvarte de tu pecado, pero ¿sabes algo? Te costará todo también. Te costará todo. Porque nuestra salvación es por gracia, pero nuestro caminar cristiano es un caminar difícil. Y recuerde, iglesia, que en esta mañana comencé diciéndole que a veces caemos en uno de dos extremos. O caemos en un extremo donde la vida cristiana depende radicalmente de mí y vivo por mis obras, vivo por mi esfuerzo, por mi desempeño. Pero en otro lado, entonces, como puedo entender y abusar del mensaje de la gracia que me vuelve estéril o me vuelve indiferente, que es una gracia que no me hace tener amor por mi Salvador. Yo espero haber contestado en esta mañana que la gracia es aquella que nos mueve a vivir en una fe que nos hace tener poder para vivir para Él. Lo que entonces ya llegando al final de este sermón, recuérdese que yo comencé dándole una definición de la gracia barata del teólogo Dietrich Bonhoeffer. Ahora quiero darle la definición de la gracia de alto costo. Él trajo los dos. Yo quiero ahora terminar leyendo esta cita que es un poco extensa, pero la vamos a tener para que realmente podamos valorar la gracia por lo que es. Y dice el pastor Dietrich, dale para adelante uno, por favor, la parte de la cita. La gracia de alto costo es el tesoro escondido en el campo, porque un hombre alegremente irá y venderá todo lo que tiene. Es la perla de gran precio, que para comprar el mercader venderá todos sus bienes. Es la ley real de Cristo, por la cual un hombre se quitará el ojo que le hace caer. Es el llamado de Jesucristo ante Él cuando el discípulo deja sus redes y lo sigue. La gracia de alto costo es el evangelio que debe ser buscado una y otra vez. El don que debe pedirse, la puerta que un hombre debe golpear. Una gracia así es costosa, porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Costosa, porque le cuesta a un hombre su vida, y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena al pecado, y gracia porque justifica al pecador. Por sobre todo, es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo, porque por precio fuisteis comprados, y lo que le costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. Por encima de todo, es gracia, porque Dios no estimó a su Hijo como un precio demasiado costoso para pagar por nuestra vida, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios.
Señor, ayúdanos en esta tarde ya a reconocer lo que te costó la gracia. Padre amado, por favor, ayúdanos si habemos algunos de nosotros con un concepto errado de lo que es tu gracia, Señor. Yo en esta tarde te pido perdón. Cuando te hemos tenido en poco, cuando hemos aplastado tu cruz, cuando hemos aplastado el valor de tu salvación que te costó lo más preciado, para que nosotros hoy no lo tengamos en cuenta y vivamos de la manera que nos plazca. Oh Señor, estremece nuestros corazones, Padre amado, para que podamos valorar tus infinitas misericordias por nosotros. Porque si a ti te hubiese placido, Señor, destruirnos a todos, si a ti te hubiese placido actuar en tu justicia perfecta, ninguno de nosotros estuviese aquí parado hoy. Por a ti te plació mostrarnos tu gracia inmerecida. Te plació darnos misericordia, es decir, no pagarnos según nuestras ofensas. Oh Padre, esta gracia costosa es la encarnación de Dios, que sin tener que hacerlo, tomó forma de hombre, humillándose a lo sumo, no teniendo en cuenta que era Dios, para revestirse de humanidad, para ser escupido, para ser golpeado, para que yo hoy venga a tener como muy poco valor mi vida cristiana. Señor, reprende ese pensamiento en nosotros, que te amemos más de lo que amemos al mundo. Señor, que amemos tu santidad más de lo que amemos nuestras preferencias, que amemos tu santidad más de lo que amamos nuestro confort, que amemos tu santidad más de lo que amamos nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a que podamos valorarte cada día en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos en esta tarde. Amén y amén.